Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo la hora que me estén escuchando. Es un placer estar una vez más con ustedes. Le habla, como siempre, el profesor Cristian Espinosa, de parte, obviamente, de la profesora Luisa y de mí, que somos sus dos profesores. El objetivo de esta clase, muchachos, es revisar el fin de la República y el paso a lo que será el Gran Imperio Romano, viendo principalmente los acontecimientos sucedidos en el fin de este gran periodo. Así que comencemos inmediatamente. Partamos por algo muy curioso, que dentro de la vida romana, dentro de la cultura romana, existían muchos esclavos, como sabemos. ¿Cierto? Em, Uno de estos esclavos, conocido como Espartaco, ya de las tierras tracias, ya eso queda al lado oriental, ¿cierto? Del Imperio Romano, se rebeló. Vamos a ser súper concisos en esto. Se rebeló contra su destino, porque fue hecho prisionero, después esclavo y fue hecho gladiador. Y él era muy bueno siendo gladiador. Y un día, ¿cierto? Se rebeló en Zulu y mató a sus captores, en realidad a sus dueños, por así decirlo, y comenzó a formar una rebelión de esclavos. ¿Ya? Esta rebelión de esclavos va a poner de cabeza a Roma en aquel tiempo, a Roma republicano, porque va a llegar a tener más de 100.000 hombres, se contabiliza. Eso es bastante, es demasiado, ¿cierto? Para la época. Y van a tener mucho éxito, porque dentro de todos principalmente o en su comienzo, eran gladiadores, ¿ya? Y entrenaban, ¿cierto? A las demás personas como gladiadores, es decir, luchadores de élite. Y tampoco tenían mucho que perder, ¿ya? Porque ellos iban liberando pueblos, ¿cierto? Liberando fincas, entre otras cosas, y, ¿cómo se llama? Y la gente que iba liderando se iba haciendo parte de su ejército, ya sean mujeres esclavos o hombres esclavos que obviamente encontraban una tentación muy atractiva en luchar contra Roma, quien los tenía como esclavos. ¿Ya? Finalmente, Espartaco va a ser derrotado. Ya va a ser derrotado y 6.000 de sus hombres van a ser crucificados en el camino a Capua. Es decir, todos esos kilómetros, unos 30 kilómetros, de hombres crucificados, ya como castigo para que nunca más vuelva a ocurrir esa rebelión que ha sido la rebelión más grande de esclavos. Espartaco nunca fue encontrado, su cuerpo nunca fue encontrado, se dice que murió en batalla. Hay una serie, esas imágenes son de la serie Spartacus. Todavía no la pueden ver porque son muy chicos. Aquí hay un personaje que es el más conocido si hablamos del mundo romano, ¿ya? Julio César. Nació el 100 antes de Cristo, ¿ya? Durante toda su vida fue, por así decirlo, se vinculó mucho con la guerra, ¿ya? Pese a tener buen apellido y buena familia, él tuvo que, desde muy abajo, ya hacerse un nombre. Bueno, dentro de su vida tenemos varias curiosidades. Fue tomado prisionero por piratas, ¿cierto? Que después va a derrotar cuando tenga más poder, entre otras cosas. Era muy inteligente, una estratega muy capaz desde joven. Ya él, como dije, nació desde abajo como guerrero, ya a pesar de tener un buen linaje. ¿Ya? Dentro de esto tenemos aquí un mes en su honor y él creó, entre otras cosas, muchas reformas, pero el calendario, ya de 10 a 12 meses. Por eso usted sí puede preguntarse por qué septiembre es séptimo, ¿ya? Porque antes era el mes séptimo, ahora el noveno porque se agregaron 2 meses nuevos y uno en su honor, ya julio. Justamente, y también el Kaiser de diamante representa su figura de los personajes más importantes del fin de la República, muy importantes. Estos tres personajes van a formar el triunvirato, ¿ya? Es decir, los tres van a gobernar Roma. Van a ser los tres personajes más influyentes, por así decirlo, de Roma. Vamos a tener en el lado izquierdo a Julio César, ¿cierto? Que era el más joven de los tres, en ascenso, ya muy respetado en ascenso. Craso, el hombre más rico
de Roma, uno de los más ricos. Entre otras cosas, bueno, según la historiografía dice que este hombre dentro de su riqueza la hizo no de muy buena forma, ¿ya? Él provocaba incendios muchas veces, los incendios iba con su cuerpo de bomberos, ya bomberos particulares, y ofrecía comprar esta casa que estaba incendiándose, ¿ya? A bajo costo, obviamente, y si no se la vendía, no apagaba el incendio simplemente. Si se la vendía, apagaba el incendio. Esas son algunas curiosidades nada más. Él era amigo de César, ya es más, César era más que todo como su pupilo, por así decirlo. Y por el otro lado tenemos a Craso, un militar antiguo, un militar muy respetado con innumerables victorias, sobre todo en el lado oriente, ya, pero una estratega, ya, muy, muy importante, que rivalizaba obviamente con Craso. Ya Pompeyo y Craso ahí tenían cierta rivalidad. Vamos a tener un hecho importante. Ya Julio César, como les comentaba, necesitaba hacerse nombre. Todo gran personaje, ¿cierto? Gran militar en Roma necesitaba alguna conquista importante. Tenemos como antecedente que los galos ya habían irrumpido en Roma, habían violado a sus mujeres, habían causado destrozos. eh, en realidad hicieron pedazos a los romanos al inicio de la República, ¿ya? Entonces los romanos no habían olvidado esto, y los consideraban obviamente salvajes, bárbaros. Y César iba ir a por ellos. ¿Ya? Aquí tenemos a Asterix y Obelix que reflejan a estos personajes galos, ya que la guerra que le vamos a mostrar a continuación. Ya muchos piensan que estos personajes son vikingos, no, son galos. Mientras Craso también necesitaba ya un renombre militar y fue a meterse con el Imperio Parto, ya un imperio de grandes jinetes con arcos, ya que hicieron y diezmaron al ejército que llevó Craso, este millonario, y la curiosidad en este caso, que va a ser asesinado, cuenta obviamente las crónicas que va a ser asesinado con oro fundido en su boca, ¿ya? Es decir, reflejando que él ambiciaba y le gustaba tanto el oro, los partos justamente lo van a tomar y van a vertir oro fundido en su boca, ya hasta el fondo, y va a morir, y murió. Mientras tanto, Julio César va a tener su propio problema, va a ir a conquistar a estos pueblos en la actual Francia, ¿cierto? Y va a tener muchos problemas, porque van a ser muchos, muchos los bárbaros que van a luchar contra él. Aquí tenemos algunos números, solo les vamos a comentar la batalla de Alesia. Existe un personaje, Vercingetorix, que es un galo que va a unificar a todos los pueblos galos, y eso va a causar obviamente problemas, porque Julio César lo que intentaba era separar para derrotar y le había ido muy bien. Pero ahora que están todos unidos, obviamente Julio César quiso derrotar primero a este personaje que era el líder. Entonces no halló nada mejor que construir un fuerte alrededor y encerrarlo, ¿ya? Encerrar aproximadamente a 80.000 hombres, ¿ya? Junto con Vercingetorix, nombre, un gran nombre. Y, y Julio César contaba solo con 70.000. Ya era pues medio parejo el asunto. Construyó una fortificación tremenda. O sea, estábamos hablando de kilómetros y kilómetros de enormes vigas de madera. Ya con puntas, ahí como vemos en los dibujos, em, ¿cómo se llama? Trampas, tremendos surcos de agua, trampas de madera, trampas de todo tipo, ¿ya? Para que obviamente un ejército invasor por fuera no pudiera atravesar. Lo cierto es que de igual forma se agruparon afuera cerca de 260.000 enemigos y encerraron a Julio César. Y Julio César no halló nada mejor que encerrarse él solo. Es decir, ya no tenía solamente encerrado a Vercingetorix adentro, sino que también se encerró él.
Es decir, habían dos murallas que los separaban, separaban los de adentro con los de fuera. Y finalmente el día de la invasión llegó, muchos, miles y miles de soldados ya del ejército galo. César los pudo contener. No les voy a dar más detalles, obviamente, pero aquí también nace el personaje Marco Antonio, ya que vamos a ver más adelante, que junto a la caballería van a salir por el costado y van a rodear a los de fuera. Finalmente, después de muchas muertes y mucha resistencia por parte de Julio César, Vercingetorix se va a rendir. ¿Ya? Y por primera vez, ¿cierto? Un general romano conquista esos territorios tan difíciles de conquistar y se convierte prácticamente en un héroe nacional. Pero iban a surgir problemas. ¿Ya? Pompeyo no le estaba gustando este ascenso de Julio César y obviamente con Craso muerto quedaron solo ellos dos. ¿Ya? Y va a planificar derrocar a Julio César porque Julio César, entre otras cosas, que pedía para sus soldados tierra, entre otras cosas, y Pompeyo quiso destituirlo. ¿Ya? César se va a enterar de esta situación y va a marchar con un ejército a Roma. ¿Qué va a hacer Pompeyo? Va a escapar. Ya va a escapar de un lado a otro y finalmente se van a enfrentar, ¿ya? En Grecia, donde tenía donde Pompeyo tenía mayor, ¿cómo se llama? Popularidad. Pese a tener el doble del ejército, Julio César le va a derrotar a Pompeyo y Pompeyo va a escapar a Egipto, ¿ya? Y ahí va a ser decapitado por Ptolomeo, que, que va a estar en una especie de guerra civil con su hermana, Cleopatra. Y ahí aparece la figura de Cleopatra. Julio César va a estar persiguiendo, obviamente, a Pompeyo y se va a dar cuenta que fue decapitado y le entregaron su cabeza. Él lo encontró totalmente deshonroso. Pese a ser su enemigo, Pompeyo era un gran militar que le dio muchas glorias a Roma, así que se va a enojar con él. Y Cleopatra, al estar en guerra con su hermano, va a aprovechar este momento y es a escondidas va a intentar juntarse con Julio César, que estaba como prisionero. Lo hicieron prisionero en Egipto, ¿ya? Y va a llegar dentro, dicen las crónicas, en una alfombra enrollada y ahí la van a tirar unos sirvientes y él queda, pero anonadado. Recordemos que esta personaje era una mujer extremadamente inteligente, hablaba muchos idiomas, sabía de todo y era astuta, muy, muy astuta, sabía lo que quería y ella prácticamente quería dominar el mundo. Entonces se van a aliar, el mundo conocido, se van a aliar con Julio César y van a derrotar a su hermano y van a tener un amorío con Julio César y ese amorío van a ser una bendición. Se dice que no era muy bella, ya Cleopatra, pero era muy astuta, muy sensual y todas las otras características, no necesariamente una belleza exterior. Van a tener un hijo, ya que representa obviamente una amenaza, ya una amenaza para el Imperio Romano, ya porque es un hijo que une a dos imperios, es decir, une a Egipto con Roma y este hijo sería heredero de los dos, ya. Julio César entonces después vuelve como dictador, ya prácticamente restablece el orden, le da más poder a la gente pobre, ¿ya? O a la gente media, ¿ya? Porque van a ingresar muchas de estas personas al Senado, por ejemplo. Y eso no le va a gustar a las castas más altas, ¿ya? Era muy querido por la gente, pero va a ser asesinado. Yo les voy a dejar aquí de qué forma dramática fue asesinado este personaje y eso va a traer múltiples consecuencias. Em, Después de ver el asesinato de Julio César, les recomiendo obviamente que vayan viendo link por link. Em, Cleopatra se va a ir, va a arrancar obviamente. Y van a ser la figura obviamente de su amigo de Marco Antonio y la figura de Octavio. Finalmente, después de un triunvirato, van a quedar ellos dos al poder y después van a tener problemas entre ellos dos. ¿Ya? A Marco Antonio se le acusa
porque entre otras cosas fue donde Cleopatra y se casaron ya con Cleopatra. Es decir, ahora Cleopatra está con el amigo de Julio César, toda una copucha para la época, y que malgastaba su vida entre orgías con una mujer extranjera, ya a los romanos no les gustó mucho eso, y justamente Octavio fue a, a derrocarlo, ya a Egipto. Se enfrentaron en, Cleopatra junto a Marco Antonio versus Octavio, y Octavio venció. Octavio venció entonces y antes que pudieran atrapar a Marco Antonio, él se suicida creyendo que Cleopatra había muerto. Por eso se suicida. Y también este final dramático se los voy a dejar, que es la muerte de Cleopatra, para que ustedes lo vean. Vamos a hablar un poco del ejército romano, que es más o menos transversal a la república y imperio con ciertos cambios, ¿cierto? Em, el poderío romano, ¿cierto? O el éxito romano se debió a su organización, en primer lugar, a sus creaciones, entre otras cosas, pero en gran parte a su ejército, ¿ya? Un ejército totalmente profesional, ya como nunca antes visto en la época. Había una disciplina y una estrategia de guerra que era muy, muy difícil comparar, ya incluso en tiempos medievales, ya cientos de años después. Contaban con una tecnología de punta para la época, obviamente. Ya aquí tenemos ciertos dibujos al respecto, sus armaduras, sus escudos cuadrados, sus puñales, ya sus espadas eran más puñales que espadas en sí, porque su formación era de apuñalar, ya resistir, apuñalar, avanzar en formaciones. No eran tanto para la batalla abierta, por eso estaba la caballería. Dentro de esa disciplina, ¿cierto? Usted desde los 16 años para adelante podía pertenecer al ejército después o a la legión, ya después de un duro en entrenamiento. Ya un entrenamiento totalmente profesional. Aquí nada estaba al azar. Era muy duro. Aquí tenemos el ejemplo de un castigo que es la decimación. Em, por ejemplo, en una guerra, en una batalla, una legión o una corte em, desistía de pelear y se arrancaba. ¿Ya? Por cobardía, entonces eran juzgados y los separaban dentro de su grupito de a 10 personas, y como no podían castigar a todos o matarlos a todos, hacían algo realmente horrible para los camaradas de armas, ¿cierto? eh, Elegían diferentes objetos. Para no complicarse mucho, le voy a dar un ejemplo. 10 personas, todos sacan una piedra y una de esas piedras está pintada diferente, ya sea una piedra blanca y 9 negras. El que saca la piedra diferente, sus compañeros tienen que matarlo a palos o a golpes. Ese es el castigo, ya ejemplar. Quedan 2 minutos, así que me voy a apurar también con la formación tortuga, cómo pelear los romanos a veces eran mucho menos en contra de bárbaros, pero podían hacer la diferencia. Les voy a dejar también un link. Aquí tenemos la expansión del Imperio Romano, retornando nuevamente eso. Octavio, ¿cierto? Va a llegar a Roma y va a ser una especie de dictador, ¿cierto? Y a él lo van a elegir ya como emperador o príncipe, ¿ya? Y de ahí en adelante, entonces, el 27 antes de Cristo, ya estamos cerca de la época de Cristo, el nacimiento, van a ser el Imperio Romano, porque recordemos que los años finales de la República fueron extremadamente turbulentos y nadie quería más guerra civil. Así que nace la figura del emperador romano. ¿Ya? En la máxima expansión del Imperio Romano va a ser ahí por el 117 después de Cristo. Como vemos en el mapa, em, tienen prácticamente todas las costas del Mediterráneo, todas. El Mare Nostrum. Ya tienen gran parte de Europa, el norte de África y Asia Menor. Prácticamente todo el mundo conocido, a excepción obviamente de Oriente. Fue extremadamente poderoso. En la época muchas millones y millones de personas vivieron bajo el dominio del Imperio Romano.
Va a haber más clases del Imperio Romano, por supuesto, porque van a cambiar muchas cosas. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un abrazo a todos.